Ahí sí. Ahí está, Recorder in Progress. Ya. Parece que ya pueden ver. Ah, ¿lo ven bien eso, no? Porque lo puse en negro, porque así me molesta menos la vista a mí, pero no sé si ustedes lo pueden ver bien. No, no se logra ver en bueno, ni en el computador en realidad. Ah, ¿no se ve todavía? No, no se ve bien, hermano. A ver, a ver. No sé, yo no alcanzo a ver las letras. No, pero ¿se ve algo que estoy mostrando o no? Sí, se ve que está mostrando, pero Ah, pero no se no se, distingue. no se distingue. Es porque está en negro. Ya, ok. Voy a tener que... se me fue este detalle, pero me voy a tomar 30 segundos a hacer esto, hermano. Disculpe la falla técnica. Ok. Bueno, mientras tanto, le voy a pedir, voy a hacer que mi hermano Manuel puede leer Malaquías del capítulo 1, del versículo 6. Malaquías capítulo 1, del versículo 6 al versículo 14, por favor. Ya, hermano. A ver si va a ser. Malaquías, capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decir en qué hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentarlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, honrad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero como podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone en grande mi
es grande mi nombre entre las naciones, y todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda aceptaré yo eso de vuestras manos, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová los dañados. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ya, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, hermano Manuel. La semana pasada casi hablamos solamente del versículo 11. El Señor dice aquí, está dando la razón o está dando un argumento de por qué lo que esta generación de judíos, por qué lo que ellos están haciendo es algo que es inaceptable, que no es... el Señor dice, primero que todo, su nombre es grande entre las naciones, y ya eso es razón suficiente. El hecho de que sea grande significa que un nombre, cuando es grande, entonces lo que merece recibir es respeto, admiración. Y él no está recibiendo eso, el Señor no está recibiendo eso, a pesar de que su nombre es grande. Y el hecho de que sea grande entre las naciones quiere decir de que su fama trasciende las tierras, los límites de Israel. Ahora, hay varias cosas interesantes aquí. El hecho de que el Señor diga, mi nombre es grande, algunas traducciones dicen, mi nombre será grande entre las naciones. Algunas traducciones traducen el tiempo, esa expresión como un tiempo futuro. La Biblia de las Américas, noten ustedes, mi nombre será grande entre las naciones. La NBI dice, grande es mi nombre entre las naciones. La NTV también opta por el tiempo presente, no el tiempo futuro. Sin embargo, mi nombre es honrado. La razón por la cual esto ocurre es que en el idioma hebreo no hay verbo, por tanto el verbo tiene que suplirse. Ahora, generalmente, cuando en hebreo hay una oración de estas características, una oración sin verbo, lo cual es complicado para nosotros, ¿verdad? No tener un verbo, armar una oración sin un verbo, obviamente es difícil. Es como si un jugador de fútbol dijera, yo, famoso en las naciones. ¿Qué quiere decir? No sé si se acuerdan, cuando yo era niño veía las películas de Tarzán, y Tarzán hablaba un poco así sin verbo, ¿verdad? Yo Tarzán, y no usaba el verbo. Entonces, obviamente uno entiende que está diciendo yo soy Tarzán,
Si alguien dice yo famoso, si un futbolista dice yo famoso en los países, entonces puede estar diciendo yo soy famoso en los países o está diciendo yo seré famoso en los países. Ambas ideas son aceptables, el contexto es lo que va a determinar. Y ustedes ven que la Biblia de las Américas usa el futuro, mi nombre será grande entre las naciones. Y la NBI y la NTV optan por el tiempo presente. En hebreo, la mayoría de las frases sin verbo como esta deberían traducirse en tiempo presente. Así que yo prefiero el tiempo presente. Mi nombre es grande en las naciones. Y lo que es interesante es que Judá en este momento está bajo el imperio persa. El imperio persa es un imperio grande, tiene control sobre el mundo de aquel entonces, uno de los grandes imperios que han existido, y puede sonar un poco como desubicado que el profeta diga o que el Señor diga mi nombre es grande entre las naciones. Alguien podría pensar, sí, pero el imperio persa es quien domina. Pero el Señor está diciendo es que su fama y su grandeza y su majestad superan la grandeza incluso del imperio dominante, que en ese momento es el imperio persa. El Señor dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone, abarcando toda la creación. Yo les decía la semana pasada que muy probablemente este pasaje está haciendo referencia o es una alusión a un salmo, que es el Salmo 113. El Salmo 113 dice, desde el nacimiento, ¿lo pueden ver? Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Esa frase es prácticamente igual a la de Malaquías. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, y aquí cambia, será alabado el nombre de Yahvé. Esa es la frase diferente. En Malaquías dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Malaquías cambia el versículo del Salmo 113:3. La expresión sea alabado el nombre de Yahvé, Malaquías dice, es grande mi nombre entre las naciones. Creo que esto lo mencioné también. Lo interesante, lo que viene en el versículo 12 del capítulo 1 de Malaquías, porque en el Salmo 113, versículo 3, donde dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Mehulal Shem Adonai. Mehulal, Mehulal, de donde viene la palabra aleluya, Mehulal Shem Adonai. Será alabado el nombre de Yahvé. Pero en el versículo 12 del capítulo 1, inmediatamente después que el Señor dice mi nombre, desde donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande entre las naciones, se repite esa frase, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos, pero vosotros pero vosotros lo habéis profanado, pero vosotros lo habéis profanado. Mehalim. La otra palabra era algo, no la tengo aquí, no me la sé de memoria, pero algo así como mehulal, una H suave, mehulal, y acá es mehalelim, la misma palabra, pero con una variante de la primera consonante. Claramente el autor está haciendo un juego de palabras que conecta con el Salmo. Y el Salmo lo que hace es proclamar la grandeza del Señor, ¿verdad? Está proclamando su fama y que su nombre ha de ser alabado, adorado, reconocido. En cambio, en Malaquías, el autor sabiamente, astutamente, cambia la palabra adorar, la cambia a la palabra profanar, que se escribe muy parecido. Y con eso está haciendo un contraste, ¿verdad? Las naciones, desde donde el sol nace hasta donde se pone, el nombre del Señor es grande entre las naciones. Y desde donde el sol nace hasta donde se pone, al Señor se le ofrece una ofrenda limpia, una ofrenda pura.
Eso es lo que también dice el versículo 11. Se le ofrece incienso y una ofrenda limpia. Y el contraste está en el versículo 12. Ustedes lo han profanado. Ustedes han profanado mi nombre. El nombre tenía que ser tenido en alta estima. El nombre tenía que ser considerada en alta estima, en alto honor. Uno se puede preguntar por qué esto ocurrió, cómo llegó a ocurrir esto. Y esta ha sido la pregunta que quizás yo me estaba haciendo por meses. El texto deja claro lo que está detrás de los pecados que esta generación está cometiendo. Básicamente hay 3 pecados aquí. El primero, el que se describe en la sección que leyó el hermano Manuel, del capítulo 1, versículo 5 al 14, y también parte del capítulo 9. El principal pecado ahí tiene que ver con el desprecio del nombre y de la persona del Señor por medio de ofrendas defectuosas. El sistema cúltico está defectuoso y mediante eso, esas ofrendas que se presentan, lo que están haciendo es manifestar su desprecio hacia el Señor. El segundo pecado Malaquías describe en relación con el culto tiene que ver con el divorcio. Interesante que hay una conexión entre el culto y el divorcio, y eso está desde el capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 16. Están divorciándose de la mujer legítima, la mujer de tu pacto, la mujer de tu juventud, para casarse con la mujer, con la hija de un Dios extraño. Y obviamente ahí ese pecado de adulterio físico, si ustedes quieren, va acompañado de adulterio espiritual o conduciendo al adulterio espiritual. El tercer pecado, que se describe desde el versículo 17 del capítulo 2 hasta el versículo 5 del capítulo 3, tiene que ver con cuestionar la presencia de Dios, con cuestionar de que Dios se interese o intervenga en los asuntos de la nación o los asuntos de Israel, de Judá. Es lo que nosotros llamamos el ateísmo práctico. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Adoran a Dios, presentan ofrendas a Dios, pero en el fondo están ignorando o negando la presencia de Dios. La pregunta clave está en el versículo 17. ¿Dónde está el Dios de justicia? Da lo mismo que, ¿verdad? Dios se complace en el malo, porque aquí la gente sigue haciendo lo malo y Dios no hace nada. Por tanto, quiere decir que Dios le da lo mismo o que se complace con los malos. En el fondo, eso es cuestionar al Dios de Israel. Esos 3 pecados, como yo he explicado antes, tienen en común o tienen su origen en la ausencia de temor o en la ausencia de reverencia hacia el Señor. Y la ausencia de reverencia se basa en el hecho de que ellos han perdido de vista la grandeza del Señor. Todas estas cosas Malaquías las identifica y son posibles de identificar cuando uno observa la manera en que el libro ha sido estructurado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se origina esta decepción? ¿Por qué el pueblo deja de mirar? Bueno, creo que la razón por qué el pueblo dejó de admirar la grandeza del Señor es porque en un sentido ellos estaban decepcionados. He estado leyendo estos días un poco Ageo, Zacarías, y las promesas que ellos habían hecho en cuanto a la grandeza que vendría para Jerusalén, con el templo, la venida gloriosa del Señor y cómo todas las naciones vendrían para adorar, así, esto es lo que Zacarías dice, pero nada de eso ha ocurrido. Ellos siguen bajo el imperio persa. El imperio persa era un imperio que demandaba mucho de ellos. Había cargas pesadas, cargas económicas, impuestos altísimos. eh, Había una opresión, obviamente, y también se habían juntado otros factores. Uno puede leer, aparentemente, si uno sigue leyendo Malaquías, el capítulo 3, del versículo 6 hasta el versículo 12, uno puede entender que es posible que Israel estaba pasando por medio de una sequía, algo que estaba afectando o plagas que estaban afectando sus productos. Cuando uno piensa todo eso,
Por un lado tiene las promesas de Dios, ¿verdad? Tiene las promesas de Dios, las promesas de los profetas, la construcción del templo, que vendría un periodo de gloria para Israel, etc. Pero cuando eso no ocurre, cuando eso no pasa, eh, mi sugerencia es que el origen de del dejar de mirar y de apreciar la grandeza de Dios, que en el fondo es que ellos se decepcionaron al ver que las promesas de Dios, según ellos, no se habían cumplido. Lo cual obviamente nos deja a nosotros una pregunta muy, muy importante. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que las promesas de Dios o cosas que pensamos que Dios nos ha prometido aparentemente no se cumplen? Y aquí es donde está un tema muy importante para nosotros como creyentes, que es el tema al final de la confianza y el tema de la fe. Y por otro lado también está el tema de lo que son nuestras propias expectativas. Cuando el Señor fue traicionado por un Judas que aparentemente vio que no había ningún provecho en seguir a Jesús, porque este rey era un rey que no iba a librarlos del imperio romano y no iba a imponer su reino, y lo vende. Cuando vio que Jesús ya no le servía, lo vende por 30 piezas de plata. Lo que estoy tratando de decir aquí es que lo que probablemente origina esta ausencia de admiración, esta caída en apreciar al Señor por quién es Él, tiene que ver con expectativas que no se cumplieron o aparentemente en sus planes o en sus pensamientos no se cumplieron. Malaquías nos recuerda que el pueblo de Dios es un pueblo que primeramente tiene que poner a Dios en primer lugar y no sus propias expectativas. Cuando ponemos nuestras propias expectativas como lo más importante, entonces nos hacemos nosotros incluso más importantes que Dios. Y eso es un pecado. Es un pecado cuando nosotros hacemos nuestras prioridades más importantes o cuando pensamos que Dios no nos está contestando. Entonces sentimos que Dios nos debe o que Dios no está cumpliendo su palabra. Bueno, lo que el profeta Malaquías quiere y lo que el Señor quiere es que su pueblo se vuelva a Él. Malaquías no es un libro solamente que denuncie, es un libro que también busca que el pueblo se acerque al Señor. Es claramente indicado en el versículo 6, volveos a mí, y el capítulo 3, y yo me volveré a vosotros. Entonces, el versículo 12, el Señor dice, vosotros lo habéis profanado, ustedes profanan mi nombre, en vez de alabar mi nombre, como dice el Salmo 113. Ustedes lo que están haciendo es profanar mi nombre. ¿Y cómo lo profanan? Lo profanan cuando dicen, otra vez esta expresión, cuando dicen, también eso puede traducirse algo así como cuando ustedes piensan, cuando dicen, cuando piensan, cuando consideran que la mesa de Yahvé o la mesa del Señor, aquí literalmente es Shulchan Adonai, la mesa del Señor es despreciable o es inmunda. Esa misma palabra que yo les había mencionado antes en otras reuniones, el vocablo Gaal, que puede significar algo que está contaminado. Se ocupa en Isaías para describir manos que están contaminadas con sangre, pero también puede significar o referirse a algo que es aborrecido. La misma palabra, simplemente variando la variación de una de las consonantes puede significar una cosa o la otra. Así que el versículo 11 y 12 nos presenta un contraste. El nombre del Señor es grande, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Su nombre es grande entre las naciones, su nombre es temible entre las naciones.
Se ofrece ofrenda limpia. Aquí está, no lo mencioné, pero el versículo 11, ¿verdad? Ofrenda limpia. Este vocablo limpio es muy importante también porque es un vocablo bastante usado en el lenguaje cúltico, ¿verdad? Una ofrenda por naturaleza tenía que ser limpia. Una ofrenda, una de las cosas más importantes para el pueblo de Israel era aprender a distinguir entre lo que era limpio y o puro y lo que era impuro. Los expertos en reconocer cuando algo era puro o impuro, obviamente eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de darse cuenta y de ver que algo era puro o era impuro. Y obviamente ya vimos en el versículo 6 del principio, y cuando el Señor dice, cuando ofrecéis lo cojo, o lo enfermo, el ciego, el animal ciego, claramente esa acusación apunta hacia los sacerdotes. Ellos eran los que estaban encargados de revisar, de ver que lo que se estaba llevando al Señor era algo que cumplía con todos los requisitos. ¿Qué contraste? En la semana pasada lo decíamos, las naciones, ellos no tienen una revelación escrita como Israel tiene. Israel tiene la Torá, Israel tiene la ley. Y en la ley está todo indicado, todo indicado de cómo ellos tenían que proceder para poder acercarse al Señor. Pero en vez de eso, no han puesto atención, la han desconsiderado, la ley, y se han atrevido a acercarse al Señor ofreciéndole un animal inmundo, un animal no apto, una ofrenda no pura, una ofrenda impura. Ellos llaman inmunda la mesa de Yahvé. Realmente el lenguaje es un lenguaje que deja muy en claro el concepto que ellos tienen. El concepto que ellos tienen del Señor. El Señor no es digno de Jehová no es digno, Yahvé no es digno de que nosotros le demos algo bueno, porque realmente Él no nos está dando algo bueno. Por tanto, ¿por qué tendría que yo darle algo a Dios bueno? Eso es un poco lo que ocurre. Dios no nos está bendiciendo, tenemos sequía, estamos bajo el imperio, la gloria del templo, de este templo, ni se parece nada a la gloria del templo de Salomón. Esto ni se parece, no se parece en lo más mínimo a lo que dijo el profeta Ageo o el profeta Zacarías. ¿Por qué tendría que yo darle a Dios algo bueno si Él no me está dando algo bueno a mí? Interesante, ¿verdad? Porque, como decía hace un momento, podría ser que nosotros también nos sintamos de esa manera en algún momento. Hago tanto para el Señor y siento que el Señor no me da lo que yo debería tener. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué dar tanto? ¿Para qué hacer tanto? Si al fin y al cabo da lo mismo que no, que lo haga o no lo haga. Esa forma de pensar indica que hay un problema muy serio en cuanto al concepto que tenemos de Dios. Yo lo dije en un par de reuniones atrás. Es clave, ¿verdad? En el fondo es, ¿quién es el Dios que adoramos? ¿Cuánto lo conocemos? ¿Qué tan familiarizados estamos con Él como para darnos cuenta de que lo que le estamos ofreciendo es digno de Él? Partiendo por nuestra actitud. El versículo 13 agrega algo más. Habéis además dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis. El tema continúa, todavía no termina. Veamos las otras traducciones. La Biblia de las Américas dice, también decís, ¡ay, qué fastidio! ¡Qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis. La NBI dice y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén.
La NTV dice, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. El texto hebreo sugiere algo así como que ellos están como refunfuñando, o es también como una especie de suspiro cuando no queremos hacer algo, estamos de mal humor o estamos enojados, molestos. Es como, es como que, bueno, ya, ¿qué le voy a hacer? Es una, se dice comúnmente, le sale de adentro, ¿no? Y esto es la expresión que se ocupa, y lo que expresa es lo que las traducciones tratan de transmitir. Es lo que ellos sienten. ¡Qué fastidio! ¡Qué lata! ¡Qué aburrimiento! Hacia el final del libro hay algo que es muy parecido, no es exactamente igual, pero lo voy a leer, porque hacia el final del libro de Malaquías, en el versículo 13, el Señor dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire, decimos pues, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esto es la actitud, ¿verdad? Esta es la actitud que está detrás. Por demás es servir a Dios. O sea, en el fondo es, ¿qué ganamos? Tiempo perdido, recursos perdidos. ¿Para qué? ¿Para qué servir a Dios? Si Él no me está dando nada, Él no me está solucionando los problemas, Él no me está ayudando, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente todo cambia cuando nosotros nos hacemos el centro de atención, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en el centro de atención. Queremos que queremos que todos nos hablen lindo, queremos que todos nos traten bien, queremos que todos nos feliciten y que nos digan lo espectaculares que somos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces no ocurre eso. Nos ocurre que nos convertimos en el centro. Nosotros no somos el centro. Dios es el centro. Él es el centro. Dios tiene que ser el centro de nuestros pensamientos, de nuestros objetivos, de nuestros anhelos, de nuestro servicio, de nuestro crecimiento, de nuestra existencia. No servimos a Dios para ver qué es lo que podemos recibir de Dios. Esto es lo que predica lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad lo que dice es, sirve a Dios y Él te va a darle unas luquitas a Dios y Dios te las va a prosperar. Pero cuando eso no ocurre, entonces la gente dice, entonces en realidad perdí plata en esta iglesia porque di no sé cuánta plata y Dios no me sacó las deudas que tenía. En el fondo existe ese peligro de pensar de que Dios puede ser manipulado. Y Dios no puede ser manipulado. Nunca. Y lejos esté de nosotros pensar que podríamos llegar a manipular. Manipular. Mire, podríamos manipular a las personas. Hay personas que son manipuladoras. Son capaces de manejar a otras personas, hacerles cambiar de parecer, lograr salirse con la suya. Pero Dios no. Y si Dios nos libre de caer en un pecado así, de incluso pensar que aparezca un indicio de pensar de que podemos manipular a Dios. No, servimos a Dios porque Él es nuestro creador. Servimos a Dios
porque Él es nuestro gran Rey. Servimos a Dios porque es nuestro Salvador. Servimos a Dios porque no hay otra cosa que valga la pena hacer que vivir para Él. No lo que podamos obtener de Él. No servimos a Dios para obtener cosas de Él, para sacar provecho de Él. Servimos a Dios porque es Dios. Y no hay otra cosa más hermosa y grande que podamos hacer que servirle. Y estar en una relación con Él, obviamente. Me atrevería a decir que para Dios es mucho más importante, incluso que servirle, que estemos en una correcta relación con Él, que apreciemos su persona, que apreciemos su presencia. Pero esta gente dice, qué fastidio es esto. Y me despreciáis. Otra vez, aunque una palabra diferente aquí, me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos, y trajisteis, y vuelvo a repetir, lo hurtado, o cojo, o enfermo. Noten ustedes, hay un pequeño cambio aquí. Anteriormente el Señor dice, me traéis el animal ciego, cojo o enfermo. Pero ahora cambia y dice, me traéis lo robado. Lo robado. Imagínense regalarle a alguien algo robado. Obviamente viene Navidad, ¿verdad? Y entonces imagínense que hay alguien que anda con una bicicleta muy bonita y se la roba. Y se la regala a alguien. Y dice, aquí está tu regalo. Dice, te habrá costado muy caro. Dice, no, en realidad no, me la robé. Pero te la quería dar a ti, por eso me la robé. Obviamente eso es inaceptable. Pero piensa usted, no creo que usted ni yo vamos a recibir un regalo de alguien que fue robado. Sería inaceptable, ¿verdad? El Señor dice, ahora me trajisteis lo hurtado, lo robado, lo robado. Ya ni siquiera le pertenece a su rebaño. Ya ni siquiera es de su rebaño, aunque esté cojo o enfermo. Ahora el animal es robado. Es robado. Y luego agrega otra vez cojo o enfermo. Y otra vez aparece nuestra palabra clave, ofrenda, la palabra minjá, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? El texto dice algo así. Dice, ¿eso me presentasteis como ofrenda? ¿Eso me estás trayendo como ofrenda? ¿Me complaceré en esto o me complaceré en esta ofrenda de vuestra mano? Dice el Señor. Claramente la pregunta es una pregunta que se llama retórica, una pregunta que la respuesta no está escrita, pero uno deduce la respuesta. ¿Aceptaré yo de vuestra mano esta ofrenda? La respuesta es no. Por tanto, se repite esto. Y luego el Señor, para poder terminar esta sección hoy día, en el versículo dice, maldito el que engaña. Y lo interesante de la idea de maldecir es que va a conectar con lo que va a partir en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 9, forma parte de esta sección grande, de que parte en el versículo 6, pero en la misma sección, aunque desarrolla algunas cositas de una manera un poco diferente, pero están muy conectadas entre sí. Lo interesante de la maldición, maldito el que engaña. ¿Se acuerda que yo le mencioné, creo que lo hice, que qué era lo último, cuál era la última etapa del proceso de ofrecer un sacrificio al Señor? ¿Qué era lo último que se hacía? ¿O qué era lo último que el sacerdote hacía? ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? Más fuerte no. Bendecir al pueblo. Bien, Nonito. Lo último que venía
es lo que se conoce como la bendición sacerdotal, número 624. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso es lo que se pronunciaba al final de todo el proceso sacrificial. Pero ahora el Señor dice, maldito. Y en el versículo 1, en el versículo 1 del capítulo 2, el versículo 2 del capítulo 2 dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido. Mire, 3 veces aparece la expresión maldecir. El Señor ya lo dice en el versículo 14, maldito el que engaña. O sea, todo lo que ellos están haciendo, ofrecer estos sacrificios, independientemente de que uno puede decir, bueno, pero es que están pasando mal, están siendo probados, están bajo el imperio, hay sequía. Sí, es verdad, todo eso es cierto. Pero lo que el pueblo, esta generación, lo que debe aprender es que los planes de Dios no siguen nuestra agenda. Los planes de Dios no siguen nuestros tiempos. Los planes de Dios siguen el tiempo de Dios y los planes de Dios. Y de la misma manera en que el Señor probó a su pueblo en Egipto para ver qué es lo que habría en su corazón, me parece que esta generación está siendo probada de una manera similar. Están siendo probados, están bajo un imperio, no son una nación libre todavía, están bajo un emperador, tienen que pagar costosos impuestos, están pasando hambre porque hay malas cosechas, en fin. ¿Qué hace el pueblo de Dios ahí? Yo pregunto a los hermanos aquí en Santa María, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios cuando las cosas no van bien? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? ¿O qué es lo que debería hacer? Pregunto, ¿cuál es la respuesta? Bueno, hay 2 cosas que el pueblo de Dios puede hacer. Hay 2 cosas que debemos hacer cuando esto pasa. Número 1, confiar en que el Señor tiene el control. Segundo, adorar. Porque Dios siempre es digno de ser adorado, independiente de que las circunstancias vayan de una u otra manera. Y lo que está ocurriendo aquí, las circunstancias que Judá está pasando, están sacando a la luz lo que realmente ellos piensan del Señor. Ya ellos no ven su grandeza. El Señor dice, maldito el que engaña, maldito el tramposo, el pillo, maldito el pillo, maldito, diríamos nosotros, este es el vivo, ¿verdad? Este es vivo porque prometió, ¿verdad? Prometió, hizo un pacto, promete, y sacrifica a Yahvé lo dañado. ¿Por qué? Y no es que no tenga, dice, teniendo machos en su rebaño. No es que no tenga, sí tiene. Teniendo machos en su rebaño, promete, pero sacrifica a Yahvé lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Yahvé de los ejércitos. Y mi nombre es temible. Mi nombre es temible entre las naciones. Su nombre causa respeto. Su nombre causa admiración. Su nombre causa reverencia. ¿Por qué? Bueno, porque su nombre es grande y porque Él es el gran rey. No hay
Esta es la única ocasión, aparte de 2 salmos, donde aparece la expresión gran rey. Yo soy el gran rey. En la historia de la invasión de el rey asirio Sennacherib, allá al final de el capítulo 38 y 39 de Isaías, también aparece 37 de de Isaías. El rey de Asiria se llama a sí mismo gran rey. El rey persa de este tiempo, en donde ocurre el mensaje de Malaquías, también se llama a sí mismo gran rey. Pero el Señor dice, yo soy el gran rey, hay un solo gran rey. Eres el gran rey. Y un gran rey lo que merece es lealtad, lo que merece es admiración, respeto, reverencia. Y eso es lo que no está ocurriendo. Bueno, nosotros servimos al gran rey. Y tenemos que siempre recordar que aunque tenemos esta cercanía e intimidad con el Señor, al mismo tiempo tenemos que recordar su grandeza, su trascendencia. Nunca olvidar eso. Nunca olvidar que Dios es un Dios grande, que Él es nuestro Rey, que es el gran Rey. Y eso, el concepto que tengamos del Señor, va a determinar la manera en que vamos a vivir, finalmente. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hemos podido leer. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de tu grandeza. Ayúdanos a no olvidar que tú eres el gran Rey. Queremos, Señor, honrarte. Queremos nunca dejar de admirar ni de tener en alta estima tu grande nombre y ofrecerte a ti, Padre, lo que está a la altura de quien tú eres. Gracias por el Señor Jesús que ha muerto por nosotros y nos ha dado salvación, vida eterna, y por tu Santo Espíritu que muere en nosotros, para que el Espíritu trabaje en nuestras vidas y nos ayude a recordar y a siempre considerar, a nunca dejar de ver la grandeza de tu ser. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por el mensaje. Nada, Nos hermano. comunicamos más adelante. Señor les bendiga.